Para mí es un enorme gusto poder estar así recibiéndolos a ustedes en esta visita tan importante, en un momento también tan especial para nosotros. Yo soy Félix Díaz, autoridad de la comunidad Qom Potayna Pocná Nabogo. El nombre de esa autoridad es Qaraché, que es como una autoridad autóctona de los pueblos Qom en aquellos momentos cuando nuestros ancestros lideraban la lucha ante una invasión en los territorios indígenas. Nosotros hemos entendido que la figura del cacique siempre ha sido una figura impuesta por el Estado, que nosotros entendemos que la figura del cacique es como una autoridad política partidaria. Por esa razón nosotros no queremos llevar ese título de esa autoridad, porque es una figura manipulada por los poderes políticos. Nosotros ya hemos dejado de usar la palabra la primavera porque es una imposición del Estado de querer decir cómo nos llamamos y cómo podríamos llamarnos. Nosotros ya queremos ser nosotros los que tenemos que decir cómo somos, quiénes somos y qué es lo que queremos. Por esa razón la comunidad volvió a retomar el nombre autóctono de la comunidad, es Comunidad Qom Potayna Pocná Nabogo, que la traducción es puño de oso hormiguero. Nabogo es la primavera en nuestro lenguaje Qom. Entonces yo creo que ese logro que hemos hecho para nosotros fue importantísimo, la determinación de nuestros ancianos y ancianas, el de retomar las figuras de las cosas que nosotros podíamos entender de que la decisión tiene que ser consensuada por el pueblo Qom, y para nosotros es fundamental la decisión de volver a retomar lo que éramos antes y que nosotros podíamos ser los constructores de nuestro propio destino. Nosotros hemos empezado la lucha a través de la aprobación de la ley 26.160 en el año 2006, cuando se inició, porque yo fui partícipe en la consulta que se ha hecho el año 2005 en la Cámara de Diputados de la Nación, donde nos preguntaron qué es lo que queríamos, y nuestra preocupación siempre ha sido el tema de la recuperación de los territorios. Entonces esa iniciativa que han hecho a través de la pastoral social, que la mayoría conocemos como es ENDEPA, de la cual nos hizo una invitación de poder llegar hasta Capital Federal para poder dar un aporte. El proyecto de ley que estaban siendo tratada por los diputados nacionales, la diputada Barbagelata y después la actual ministra de Desarrollo Social, la presidenta de la Nación, que hoy es nuestra presidenta. Entonces se hizo esta consulta a los pueblos indígenas, de la cual fui partícipe. Creí que era favorable para nosotros, nos entusiasmamos, pero la verdad que fue un fracaso total, porque el que se beneficia en nuestra lucha siempre ha sido el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que fue el que recibe los presupuestos para hacer el relevamiento catastral de los territorios indígenas, de la cual nunca se ha aplicado en nuestra provincia por la falta de convenio con el gobierno provincial y el gobierno nacional, de la cual no tiene validez, o sea, no tiene vigencia en la provincia de Formosa, cosa que ha producido un desalojo violento hacia nosotros, hecho por el gobierno provincial a través de la actuación de la policía de la provincia. Y fue un momento muy duro para nosotros, porque en ese momento no teníamos representatividad legal, éramos miembros de la comunidad preocupados por el avance
del Estado provincial sobre nuestras tierras, con la idea de poder levantar un instituto universitario de la provincia para poder generar más profesionalismo hacia los integrantes de esta provincia y justamente con la provincia, o sea, con las comunidades indígenas. Pero la mayoría de los ancianos, como ellos dicen de que esas cosas es muy buena, pero no queremos ser como un espantapájaro, cuando ellos decían, el espantapájaro es el protector de los sembrados, pero esa figura es una figura que no tiene vida y tampoco no tiene forma de poder decidir. Entonces, pero el servicio que hace este espantapájaro es proteger los sembrados. Pero ¿qué es lo que ese aporte que da para poder defender los sembrados? El beneficiario siempre es el dueño de la chacra. Entonces, como nosotros ya no queremos ser esa imagen que se dice participativo, para nosotros no queremos ser espectadores en esta construcción colectiva que queremos generar. Por esa razón queremos nosotros abrir nuestras bocas, mirar las cosas como son y también tratar de aportar las ideas que provienen desde el mismo pueblo com para poder generar propuestas con participación propia del pueblo com, de la cual tuvimos muchísimas dificultades porque el gobierno no acepta, me refiero al gobierno provincial de Formosa, no acepta nuestra autodeterminación porque es como dice que es muy, ¿cómo podría decirlo? Es algo que para el gobierno provincial dice que no es bueno, que el indígena no respete los mecanismos legales como el Instituto de Comunidad Aborigen de la provincia de Formosa, donde debería ser el instituto de canalizar la problemática indígena a través de la función de este presidente del instituto, el señor Esteban Ramírez, de la cual este instituto jamás estuvo presente en nuestras luchas, siempre ha sido como un obstáculo en nuestro reclamo. En vez de apoyar, busca legalizar, de anular los reclamos indígenas, el reclamo de salud, educación, territorio, planes sociales, pensiones nacionales y también el tema de agricultura. Entonces, en vez de apoyar la iniciativa de los pueblos indígenas, dice no, nosotros vamos a darle a los indígenas estas cosas, pero resulta que los indígenas son irresponsables, son inútiles, le agarramos la chacra y no siembra, levantamos las viviendas y abandonan, le damos agua y derrochan. Son argumentos que para ellos es justificativo, pero para nosotros no queremos compartir esa política del Estado de querer manipular nuestra forma de desarrollarnos. Y toda esta situación que para nosotros fue muy, muy dura, al querer reclamar el derecho. Este espacio que hoy nos encontramos se construyó en el año 2005, es Centro Integrador Comunitario y estaba cerrado hace más de 5 o 6 años. Nunca funcionó, estaba lleno de yuyo. Cuando salimos a cortar la ruta el 2010, se habilita este edificio que está funcionando un centro de salud. Contrataron hermanos indígenas para que sean asistentes sociales y que también enfermeros, médicos de la ciudad de Laguna Blanca, como para poder tapar lo que nosotros reclamábamos. Nosotros no estamos en contra de los hermanos que fueron contratados para poder desmentir el reclamo indígena, el reclamo de la recuperación de los territorios. Nosotros no estábamos centrados en esa discusión interna, porque lo que más aspirábamos era la devolución de esas tierras que fueron despojadas. Son 2.042 hectáreas, de la cual 600 hectáreas fue cedida al Instituto Universitario de la provincia a través de la Universidad Nacional de Formosa, y una gran parte le cedieron a la familia Celía,
que son criollos de la zona, que fueron beneficiarios de un terreno nuestro en el año 2007, estando en vigencia la ley de emergencia, la 26.160, que prohíbe estos actos de traspaso de tierra indígena hacia tercero, de la cual el gobierno no respetó esa ley porque dice que no ha hecho un convenio con la nación para poder aplicar la vigencia de esa ley hacia los pueblos indígenas de la provincia de Formosa. Nosotros, a pesar de la negación del Estado provincial, hemos avanzado con mucha fuerza de poder insistir de que el Estado tiene que resolver este problema, porque es un problema muy grave, que el Estado nos despoja tierra que ha sido producto de la misma lucha del pueblo Qom en el año 36. El líder en aquel entonces, el cacique Trifón Sanabria, viajó a Buenos Aires para conseguir 10.000 hectáreas para su tribu. Esas 10.000 hectáreas se sacó una parte, es como 5.000 hectáreas, perdimos, y después de esas 5.000 hectáreas que quedó, se sigue intentando sacar de lo poco que estamos teniendo. Entonces, para que ustedes se tengan idea de cuál es la gravedad de este caso, nosotros, estas 5.187 hectáreas, no tenemos esa cantidad porque hay una superposición de títulos que tenemos con el Parque Nacional y con el Instituto Universitario de la provincia, y con las familias Celía, que esa totalidad de tierras que aparecen en el título de la comunidad no está o sea que no, comparándolo, no tenemos esa realidad de terreno que deberíamos tener. Por esa razón nosotros peleábamos para que el Estado nos dé explicación y que nos devuelva esas tierras que ha sido producto de la misma lucha indígena. Nuestros ancestros, cuando el cacique Trifón Sanabria viajó a Capital Federal, los mismos cazadores recolectaron plumas de avestruz, cuero de animales silvestres y vendieron esa mercadería, y el dinero que ellos ganaron le entregaron al líder para que viaje a Capital Federal. ¿En qué tiempo fue eso? Eso fue en el año 1936, donde esta gente que fueron cazadores salieron desde acá. Duró 2 meses de cazas hacia Formosa capital, y tuvo que viajar hacia el puerto para viajar en barco en aquel entonces, y estuvo, según relatan nuestros ancianos, que estuvo casi 2 años Trifón Sanabria rondando por la capital federal, porque no conocía a nadie, para poder hablar con el presidente, en aquel entonces era Juan Domingo Perón, y fue muy... 1936, en el año 40 logró conseguir una audiencia, y a través de esa audiencia consigue un decreto nacional. El gobierno nacional le cede a esta autoridad 10.000 hectáreas. De esas 10.000 hectáreas pudieron hacer como marcar a través de los agrimensores que vinieron desde Buenos Aires. Entonces, eso está en el archivo de la Nación. En Formosa estaba, pero se hizo un reordenamiento territorial en el año 52, en el año 73, en el año 78, en la época de la dictadura militar, se hizo un relevamiento territorial y se hizo nuevos mojones. Entonces, en ese momento se redujo esa cantidad de 10.000 hectáreas, se puso como 5.000 hectáreas, y cuando pasa la dictadura, entra la democracia en el año 83, el gobierno provincial hace un reordenamiento territorial nuevamente, y donde la cual se desprende estas 2.042 hectáreas que
que le ceden a la familia Celía, y no se hizo ni siquiera consulta o participación de los indígenas para poder decidir sobre esa manipulación que hizo el gobierno provincial. Entonces, en ese momento, el actual vicegobernador era el gobernador de la provincia de Formosa, donde la cual se creó la ley 426, Ley Integral del Aborigen, donde esta ley establece de que las tierras indígenas quedan en manos de los pueblos indígenas hasta que, si en el momento, si los pueblos indígenas desaparecen y no queda ningún habitante, pasa en mano nuevamente a la provincia de Formosa y pasa a ser tierra fiscal. Entonces, ese argumento legal que usan justamente para poder engañar a los pueblos indígenas, crean la Asociación Civil La Primavera, con un número de persona jurídica, número 113, de la cual se creó esta personería jurídica, que es la titular de la tierra comunitaria, pero el problema que no se le dio capacitación al cacique Fernando Sanabria. Lo que hizo el gobernador, dice, bueno, nosotros, Fernando Sanabria, aquí está el título de la tierra, por lo tanto no le muestres a nadie porque puede ser que te roben o te maten y te quedas sin el documento de sus tierras. No le muestres a nadie. Entonces Sanabria agarra ese estatuto de la personería jurídica, lo trató como si fuera el título de la tierra. Entonces asume Fernando Sanabria en el año 2005 y fenece su mandato en el 1986. Cumplió un año de funcionar esta personería jurídica. Entonces, para que ustedes se den cuenta, desde el 1986 hasta 2008, donde hemos hecho una asamblea, porque estábamos muy preocupados por esta personería jurídica, que es la titular de las tierras, está en acefalía. Y la sorpresa nuestra, que nos hemos enterado, mientras que la personería jurídica está en acefalía más de 20 años, ¿qué es lo que pasa? La titularidad de las tierras está incumpliendo los requisitos legales para que sea vigente el poder de poder ser el garante y el protector de las tierras indígenas. Esta personería jurídica fenece el mandato y cae esa autoridad legal. ¿Y qué es lo que pasa? La provincia vuelve a adueñarse las tierras nuestras, pero nunca dijeron que le vamos a hacer esto, sino que usaron ese elemento legal como para poder decir que ustedes le hemos dado la herramienta y no saben usar y no saben cuidar las tierras, ustedes no saben trabajar, no saben hacer tal cosa, así que nosotros vamos a reducir el territorio, le cedemos a las personas que sí hacen desarrollar el país con trabajo, agricultura, ganadería, explotación turística. Entonces, ese argumento que usa el Estado como para poder decir, los indígenas no cuidan las tierras, son irresponsables, no saben cumplir las obligaciones que el Estado le da de poder tener una asociación civil y respetar las leyes. Entonces, nuestras tierras volvió en manos de la provincia. Cuando la comunidad se entera, a través de las capacitaciones que hacíamos, nos enteramos la importancia de esta personería jurídica. Entonces nos organizamos, nos movilizamos, reclamamos, y donde yo fui electo el día 18 de junio del 2008 para poder estar al frente de esta asociación civil. ¿Qué es lo que hace el gobierno provincial? Dice, nosotros no hemos cumplido los plazos legales para poder llegar a concretar esta decisión de estar al frente de esta personería jurídica. Bueno, en esa lucha que hemos iniciado, ¿qué es lo que hace el gobierno provincial? Convoca una supuesta asamblea con puerta cerrada, convoca al hijo del cacique, Cristino Sanabria, de la cual la mayoría de la comisión directiva de esta asociación civil son empleados del Estado provincial. Entonces,
toman la decisión de poder hacer como una reorganización de esta personería jurídica, de la cual fue avalada por el Estado provincial, por el Instituto Comunidad Aborigen, la Dirección de Personas Jurídicas, la Comisaría de Laguna Blanca y también otros funcionarios que vinieron a participar en una reunión de 15 personas, de la cual ellos dijeron que era una asamblea numerosa, de la cual se decidió por mayoría elegir al representante de la comunidad, el hijo del cacique Cristino Sanabria, que fue electo mayoritariamente. Nosotros ni siquiera nos enterábamos de que esta decisión se hizo así a puerta cerrada, a escondida. Después nos enteramos, llevamos nuestras actas para que ustedes se den cuenta. Nosotros hemos hecho la asamblea el día 18 de junio y el gobierno provincial lo hizo el día 26 de junio de ese mismo mes y del mismo año 2008, donde la cual tuvimos que estar presentando notas, reclamos, presentaciones de reconsideración del reclamo, pero jamás fue contestada por el ministro de Justicia y Trabajo, el doctor Abel Jorge González. No le importó porque dice que yo no era el compañero del Partido Justicialista, por lo tanto no merezco estar al frente de esta comunidad porque yo soy opositor, como ellos dicen, y que yo soy manipulado por la Pastoral Social ENDEPA y que también estoy manipulado por el canal nacional que es el TN. Entonces montones de inventos que ellos generaron para poder justificar de que yo no pueda estar al frente de la comunidad por ser un opositor al gobierno provincial. Nosotros, a pesar de no estar aliados con ninguno de estos sectores que se mencionaron, igual nos hicieron esa jugada tan desagradable para nosotros, pero igual hemos avanzado porque sabemos que los derechos que han sido reconocidos, primero, la preexistencia de los pueblos indígenas, que es el fundamento que usamos. Entonces, una vez que se reconoce nuestra preexistencia, detrás de este reconocimiento están los derechos tradicionales, ancestrales que nos correspondan. Por lo tanto, el Estado debe respetar nuestra autodeterminación porque lo que nosotros queremos es poner en práctica estos derechos que han sido generados por el mismo Estado a través de la lucha de los pueblos indígenas del país. Y la verdad es que para nosotros es una lucha muy dura, desigual, pero es muy positiva para nosotros a pesar de los momentos difíciles que hemos pasado. Hemos podido recuperar este espacio físico a través de nuestra propuesta de lucha. Los hermanos que son parte del gobierno oficialista están trabajando y estamos contentos por ello, pero no estamos de acuerdo con lo que ellos hacen de negar la asistencia a los hermanos cuando tienen problemas de salud. Nosotros acá en la comunidad tenemos, según dice el gobierno provincial, red de agua potable, pero ustedes ven que acá afuera hay un tanque elevador, hay unos tanques enormes donde podría ser los distribuidores del agua potable a las casas donde habitan nuestros hermanos, pero esos tanques están vacíos. ¿Por qué? Porque la perforación que está en la ruta provincial número 2 está cerrada permanentemente. Hay una persona que está a cargo que abre y cuando quieren o cuando le autorizan abre una hora. Entonces esa una hora por la distancia del recorrido del agua no llega a este lugar porque es mucho, la presión tiene que ser muy grande para que el agua pueda llegar hacia los lugares donde fueron hechos para conservar este vital líquido. Por esa razón nosotros estamos escaseando agua en este momento. Los municipios nos niegan el agua porque dice que somos opositores, que tampoco dice que no queremos que el gobierno nos ayude, no nos dan la vivienda, no nos atiende en la comisaría cuando denunciamos, no podemos ingresar en los municipios. Las personas que
que son mis parientes, que llevan el nombre de Díaz, ya no pueden hacer nada con solo hecho de llevar ese apellido, porque para el Estado yo soy es como una plaga, de la cual nosotros como indígenas nos sentimos muy orgullosos de ser lo que somos. No importa qué título nos dan, lo que importa es pelear por los hermanos, para los hermanos, y poner en freno a esta violencia estatal que nos hace daño a nosotros y hacia nuestro futuro, porque cuando se despoja nuestras tierras se está afectando el futuro de nuestros hijos, y eso no queremos que pase entre nosotros. Sí, acá el hermano Sanabria es un hermano que está con el gobierno, pero la cual a nosotros no nos preocupa, porque ya hemos superado ese obstáculo tan negativo para nosotros, que es la representatividad legal. Ahora Sanabria sigue haciendo lo que siempre hizo, pero ya no nos molesta, porque nosotros somos la mayoría. Nosotros respetamos la decisión que ellos toman, pero no queremos que ellos sean los obstáculos para nosotros, porque no son nuestros enemigos. Nuestros enemigos son los políticos, partidarios, que han manejado siempre los beneficios de los pueblos indígenas de la comunidad, y no queremos que ellos sigan entrometiéndose en nuestra organización, porque lo que buscamos es la autonomía. Yo creo que la salida de toda nuestra problemática es la unidad de los pueblos indígenas del país, no importa de qué pueblo, y que también nosotros exijamos al Estado Nacional la aplicación de esos derechos, porque fíjense la enorme sorpresa que nosotros tenemos cuando los abogados reclamaban nuestro derecho, la aplicación de el derecho y la garantía de tener tierras comunitarias. Entonces empezaron a investigar estos hechos. Decían los abogados que no hay una ley que avala que los territorios indígenas puedan tener una tierra comunitaria, porque en la ley no existe esos derechos. Están los códigos civil, la propiedad privada, propiedad individual. Entonces no tenemos como argumento legal para poder defender la tierra comunitaria indígena. Y esas cosas, se hizo una consulta con los abogados que trabajan el tema indígena, la pastoral social, pero muchas veces nuestros hermanos que tienen conocimiento de los derechos, o sea, las leyes, muchas veces los mismos indígenas nos engañan diciendo que la tierra indígena comunitaria no se puede tocar porque así lo establece la Constitución. La Constitución, la que nosotros basábamos nuestro reclamo, es que no están reglamentadas. Entonces, ese es uno de los problemas enormes que tenemos para que esas leyes, o sea, esa Constitución, para que se reglamente, tenemos que tener el apoyo de los diputados nacionales, los senadores, así como el convenio 169, el artículo 75, o sea, tenemos muchísimos problemas en las cuestiones legales de la tenencia de tierra, pero la mayoría de nuestros hermanos se pelean para cubrir un cargo municipal, en una gobernación, y siempre se deja de lado esta importancia de la recuperación de las tierras, que es el eje central para nosotros, porque la tierra es la vida del pueblo Qom. Nosotros, si no tenemos territorio, no tenemos vida, porque el territorio está la vida, está el alimento, la espiritualidad, los recursos naturales. Entonces es como el equilibrio de la vida hacia este territorio que nosotros anhelamos que nos devuelvan, porque el territorio que estábamos usando ya está en manos del Parque Nacional, de la cual no podemos usar los recursos naturales porque hay una ley que establece que es
los recursos naturales son de conservación. Cuando se trata de conservación no podemos usar ni el agua, ni la totora, ni las leñas, ni los medicamentos, ni la espiritualidad, porque son cosas que las leyes que fueron sancionadas se crearon para poder proteger esos recursos naturales, que para nosotros está bien, pero en esas cosas como indígenas no tenemos esa intención de adueñarse de los recursos naturales. Lo que nosotros queremos convivir con ella, porque así está establecido en nuestra vida de poder tener una relación directa con los seres especiales, porque en el territorio indígena hay hermanos que tienen contacto con los seres sobrenaturales que hasta ahora siguen desesperados porque se está contaminando las lagunas, se está desmontando, se está adueñando gente en busca de recursos económicos, vendiendo todos estos montes que antes eran sagrados para nosotros. Y eso para nosotros es muy difícil, que estemos luchando así solo en esta lucha tan dura que no sabemos cómo termina esto. A pesar del acompañamiento de los organismos nacionales, es duro estar acá, porque todo lo que estamos acá lo estamos consiguiendo recursos fuera del Estado. Pero ¿qué es lo que hace el Estado cuando dice, no, ustedes ya tienen esto porque ustedes no necesitan el Estado, porque consigue las cosas fuera del Estado, así que sigan así y no nos acudan cuando tienen problemas, porque ya que son autónomos, tienen que tener su propia justicia, tienen que tener su propio medicamento, porque así es lo que hicieron los pueblos indígenas. Entonces nos aíslan con esa presión de no tener acceso a esos recursos que el Estado genera para garantizar la existencia de los pueblos indígenas. Y eso para nosotros es muy grave, porque no podemos vivir en un mismo país como extranjero. Lo único que nos genera son las causas penales, las persecuciones. Es duro estar así como sobreviviendo, estando en sus propias tierras, amenazado, perseguido por los punteros políticos de la provincia y la policía, que son los cómplices de esta estrategia que hace el Estado contra los pueblos indígenas de la provincia de Formosa. Nosotros en el mes de mayo, yo creo que fue el 29 de abril, sale una resolución de la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual saca una medida cautelar a favor del pueblo com para poder garantizar y custodiar la integridad física de los miembros de esta comunidad com Potainapocna. La gendarmería está, pero no tiene la posibilidad de poder, por lo menos si hay una persona armada apuntando en indígena, el gendarme no está autorizado de secuestrar el arma. ¿Por qué? Porque tiene que ir a sacar permiso a un juez. La policía no puede intervenir estos hechos porque está en manos de la gendarmería. Entonces nos dejan en una zona liberada donde se ocasionan accidentes constantemente en nuestro territorio, nos persiguen, nos corren con armas de fuego, de la cual es muy preocupante nuestra situación. Pero estando la gendarmería mínimamente cubre algunas prevenciones en el caso de ingreso de criollos de la zona, que ellos mismos le sacan con la fuerza, pero tiene que ser por presión de los indígenas. ¿Por qué? Porque hay gendarmes que son de la zona, que tienen familiares con los CELIA, con la policía, con el gobierno. Entonces no pueden tomar decisiones porque tienen miedo de recibir represalia a sus familiares que viven en la ciudad de Laguna Blanca. Entonces eso entendemos perfectamente. Lo que no entendemos es de por qué las jurisdicciones y las competencias, que esas cosas dificultan mucho nuestra existencia. ¿Sabe por qué? Porque
Si nosotros tenemos una emergencia, no podemos acudir a la justicia provincial porque ellos dicen, ustedes tienen una resolución de la Corte Interamericana de tener una medida cautelar, la seguridad que custodia la integridad física de ustedes es la Gendarmería. Acudimos a la Gendarmería, dice, nosotros dependemos sobre la ruta nacional, que es jurisdicción federal. No podemos ingresar en el territorio provincial porque no es nuestra jurisdicción. Entonces, esos discursos es difícil entender porque nosotros no entendemos las cuestiones jurídicas que se usa para poder justificar la falta de atención a estos problemas que estamos teniendo. La verdad que para nosotros la experiencia que estamos teniendo se nos hizo muchas dificultades. ¿Sabe por qué, hermano? Cuando nosotros nos hemos articulado con la organización de la Confederación Mapuche, la Unión de los Pueblos Diaguita de Tucumán, la Coyamarca de Jujuy y también los Agua Guaraní de Jujuy, hemos articulado con estas organizaciones grandes de Argentina. Nosotros no estábamos todavía organizados. ¿Qué es lo que hacen? Se generan, se busca recursos fuera del país. Cuando se reciben los recursos de otras provincias o de otro país, los que se benefician de esos proyectos son los que están coordinando la organización indígena. Entonces, esa experiencia es difícil confiar a las personas que no hemos trabajado, empezamos a trabajar a ciega con las personas. ¿Por qué? Porque por la experiencia que yo pasé, fue muy dura. Muchos de mis hermanos indígenas que me engañaron porque yo vengo del monte, no sabía absolutamente nada y usaba mi nombre para conseguir recursos y siempre se hacían festivales a nombre nuestro. Y no podemos lograr el objetivo de la autonomía. Entonces, si hay alguna propuesta de alguna posibilidad de organizarnos, sería bueno de tener las cosas bien en clara y de poder discutir, debatir y también consensuar las propuestas para que todos podamos ser parte de una decisión colectiva de qué es lo que queremos. Porque lo que más nos interesa en este momento es la recuperación de los territorios, que para nosotros es un problema gigante, pero si estamos convencidos de que esta lucha es muy importante para los pueblos indígenas, porque muchos de mis hermanos que viven en la zona urbana, a veces no les interesa reclamar tema territorial porque hay prioridades en el caso de la construcción de las viviendas, trabajo, planes y también loteo para la familia. Entonces a veces nos dividimos. A mí me gustaría que seamos un pueblo organizado con una transparencia enorme para no estar criticándonos sin conocernos. ¿Por qué? Porque yo he conocido muchos hermanos que hablan. Cuando logran las cosas, los líderes indígenas se quedan con la lucha de los pueblos indígenas, se benefician, consiguen empleo, consiguen recursos y se aíslan y le dejan de lado a la gente que más sufre. Por eso yo siempre le planteo a las organizaciones indígenas de que las luchas, las reuniones, las capacitaciones se hagan en los territorios indígenas más postergados. Porque si yo tuve una experiencia en el año 2009, organicé una capacitación en la zona de Ibarreta, el centro de la provincia de Formosa, donde pudimos convocar 200 líderes indígenas y contando solamente con 15.000 pesos de presupuesto. Cuando la gente se reúne, van a la comunidad indígena, no tienen cómo alojarse, la cuestión. Teníamos que dormir en el piso, teníamos que tomar agua entre todos, compartíamos pero es natural el de poder convivir esa necesidad porque es algo que te da más fuerza de saber que
el hermano está pasando la misma situación que nosotros. Porque si nosotros hacemos talleres de capacitación, lo primero que buscamos, hoteles, proyectores, audio, quién va a estar manejando, o sea, sistema que está todavía, no está todavía a nuestro alcance, porque las necesidades de las comunidades indígenas del país escasean agua, se muere por tuberculosis, se muere por hambre, despojo, desalojo. Si nosotros nos vamos en el territorio de los pueblos indígenas, sería otra realidad y otra forma de pensar. ¿Por qué? Porque en el caso de los organismos nacionales que nos representa el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, cuando hace reunión, pagan pasajes aéreos en micro, a larga distancia, y esos pasajes aéreos se pierde cuando le avisa a un indígena 2 días antes. Como ejemplo, en la zona de María Cristina, de la zona oeste de Formosa, vos les invitás a un hermano, tiene que tener 1 semana para salir de su territorio. Ahí no tiene señales celulares, no hay radio, la comunicación es nula. Entonces, ¿cómo poder hacer llegar? Es llevándole una nota. Y tiene que conseguir los medios para salir de su territorio hacia la Ruta Nacional 86, y desde ahí tiene que tomar el micro que va a Formosa Capital. Entonces, esos tiempos que pierde el indígena, que se le pagó el pasaje, es como un ejemplo que estoy dando hacia la organización del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Compra los pasajes sin darse cuenta de estas dificultades que tienen los pueblos indígenas. Eso pasa en Salta, en Jujuy, en Tucumán, en Misiones, en Formosa, en todos los pueblos indígenas alejados de la zona urbana, tenemos ese problema. Nosotros no conocíamos a nadie, pero estas personas militantes de la causa social escucharon nuestra necesidad de querer tener una radio propia. Se han hecho festivales, peñas, rifas, pidiendo solidaridad a la gente, de la cual para nosotros era imposible. Entonces los amigos que viven en Capital Federal trabajaron mientras nosotros estábamos acá luchando contra esta persecución que nos hace el Estado provincial con los criollos, con nuestros propios indígenas, con la policía, con los diferentes actores. Y nuestros amigos que estaban en Capital Federal lograron conseguir el dinero que hacía falta para armar una radio. Entonces, una vez logrado esto, tuvimos una gran dificultad el traslado de estas cosas, que fue producto de la misma lucha de los amigos. Tardó desde el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero, 4 meses buscando la manera de cómo traer el equipo hasta acá. Y esa expectativa que nos generó enormes esperanzas, que ayer justamente se cumplió ese deseo. Vinieron los amigos, trajeron la torre, el equipo, y bueno, con los técnicos, y van a estar armando el equipo para que posiblemente entre mañana ya podemos estar saliendo al aire. Esas ganas de hacer cosas, porque lo que nosotros buscamos es la autonomía. Queremos decidir si la radio va a estar funcionando, va a ser hablado en COM, va a ser generado por la misma comunidad, para que eso demuestre la capacidad de nuestros jóvenes que a pesar de la falta de capacidad de poder manejar el internet, pero estamos seguros que ellos van a poder manejar, porque acá la mayoría de nuestros jóvenes son analfabetos, porque la educación en la provincia es una educación pésima hacia los indígenas. Los jóvenes que salen de la escuela primaria no pueden ingresar en la secundaria, porque no puede competir con los otros jóvenes de otra escuela por la mala calidad que se le enseña acá en la escuela número 308. Entonces esas cosas que afectan
el desarrollo de nuestros jóvenes, pero a pesar de todo eso los jóvenes están muy entusiasmados y ellos dicen, nosotros vamos a demostrar que podemos, vamos a demostrar que somos capaces de hacer que las cosas pueden revertirse, porque nosotros la riqueza que tenemos es la lengua y también nuestros ancianos que manejan pero una riqueza enorme de capacidad, sabiduría y fortaleza, que son cosas que van articulados con la fuerza de los jóvenes, y eso para nosotros nos hace muy feliz de poder tener este momento de contar con una radio para que podamos estar comunicados con el resto de la sociedad. Sí, la verdad que estamos en un momento muy importante. Ayer tuvieron que retirarse algunos defensores públicos ante la Corte Suprema. Tuvimos que estar recorriendo en la zona de parques nacionales porque hay un problema con Parque Nacional, con la comunidad COM, por una superposición de títulos, y también tuvimos la suerte de poder visitar a un territorio que está, un cementerio nuestro, que están enterrados nuestros ancestros. Estos abogados se fueron con una información real, certeza de la comunidad, y porque son nuestros defensores ante la Corte Suprema para el día 7 de marzo, en una audiencia pública se va a hacer en la Corte Suprema. Van a estar citados el gobernador de la provincia de Formosa, el doctor Gilles Fran, y también el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Daniel Fernández, el rector de la Universidad de Formosa, Romano, y también algunos, yo creo que es la fiscal del estado de la provincia de Formosa, que van a estar en esa audiencia. Y bueno, estamos organizándonos para poder demostrar que la verdad está entre nosotros, los indígenas, porque los territorios que hemos sido, o sea, que hemos vivido siempre fue a parar en otras manos, y eso, el reclamo es rotundo, la devolución del territorio, porque el territorio está la vida. Para nosotros el monte es como un supermercado porque están los alimentos, la medicina, el agua y la espiritualidad. Entonces, si nos devuelven el territorio, es como nos dan nuevamente una vida nueva para tener una esperanza mejor y que nuestros hijos sean los beneficiarios de este nuevo andar, que si es que el Estado Nacional tiene esa voluntad política de resolver este problema territorial. Indio tubano llorando aquel tiempo feliz, pilcomayos y bermejos llorando por mi campamento de mi raza de América es, de mi raza de Yaguareté, es la América es la América es la América es. Indio tuba ya vine